¿Qué pedo con Venezuela? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Van a invadir? Esta y otras variantes de la misma pregunta es lo que ha saturado estos últimos días el inbox de mis distintas redes sociales. Y bueno, voy a tratar de aprovechar esta caminata involuntaria para darles una aproximación de respuesta. Recordándoles que ya tengo un video bastante más amplio que grabé hace, yo creo que más de un año, en el cual pues respondo con mayor amplitud a esto, ¿no? Pero bueno, como siempre vamos a ir de lo general a lo particular, de lo histórico a lo coyuntural. Y bueno, primero vamos a empezar haciendo una descripción de lo que sucede. Vemos a los Estados Unidos acumular una gran cantidad de fuerzas alrededor del Caribe, una fuerza naval muy importante, con el alegato de que están tratando de detener el tráfico de droga procedente de Venezuela, ¿no? Hemos visto pues ataques a lanchas que la verdad pues a mí no me consta que hayan sido de pues traficantes. De hecho, por lo que a mí me llega es que no se trata de este tipo de personas, pero bueno, en cualquier caso Estados Unidos alega que sí. Ha habido ya renuncias de altos mandos estadounidenses en la región. Las malas lenguas dicen que pues no quieren o que de plano están temiendo ser acusados de crímenes de guerra, de matanzas indiscriminadas, y que por eso están renunciando, pero bueno, esto tampoco se va a saber en breve. Pero en cualquier caso, Estados Unidos está aumentando mucho la tensión. Se está hablando de derrocar a Maduro, que le ha llegado la hora de entregar el poder. Trump es muy insistente al respecto. Y bueno, tenemos a un Maduro que públicamente dice vamos a defendernos, la patria se va a resistir, una retórica muy incendiaria, pero que en los hechos pues ha cedido en gran medida a una enorme cantidad de exigencias de los Estados Unidos, sobre todo las tendientes a la cuestión petrolera, ¿no? Con respecto al control de Chevron sobre la explotación del petróleo venezolano, ¿no? Y bueno, en los medios de comunicación se habla de que pues se trata de una operación antinarcóticos, pero pues esto realmente no tiene pies ni cabeza, porque todo el mundo sabe que si Estados Unidos quiere combatir el narcotráfico, pues necesariamente tiene que ver primero al interior de su propio país, en segundo lugar a México, ¿no? Pero sobre todo lo primero. Y bueno, con respecto a otros medios que intentan ir un poco más profundamente, dicen es que esto solamente se trata de petróleo, ¿no? El quid de la cuestión es estrictamente el petróleo. Y bueno, ciertamente el petróleo es importante. Ya les había comentado que en ese video anterior que pues Venezuela tiene las reservas más importantes y que cuestiones como la duración del petróleo para la humanidad pueden definirse por ver quién controla esas reservas venezolanas, ¿no? Pero bueno, ya hablaré de esto un poco más adelante. Sin embargo, el hecho de que, o suponiendo que esto sea una cuestión estrictamente petrolera, al final Maduro pues está haciendo las concesiones que Estados Unidos buscaba con respecto a Chevron, y aún así sigue aumentando la tensión, sigue acumulando fuerzas. Entonces es claro que pues aunque puede ser el petróleo parte de la ecuación, no acapara todas las variables. Entonces, ¿de qué se trata? Y es aquí cuando tenemos que hilar un poco más fino. En términos históricos, geopolíticos, ya les había comentado anteriormente que Estados Unidos pues tiene esta visión cuasi esotérica de la geopolítica, en la que existen manos invisibles, pivotes del mundo, el Rimland, el Heartland, etcétera, 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 ¿no? El destino manifiesto, en fin. Bueno, con esto en mente, Estados Unidos, si no mal recuerdo es Kissinger o Brzezinski, alguno de los dos plantea, haciendo una relectura de la teoría de Mackinder y Spykman, que si algo le puede hacer sombra en el continente americano es una unión, o por lo menos un entendimiento político, entre Brasil, Argentina y Chile, ¿no? Estados Unidos pues ha sido tremendamente eficaz a la hora de mantener estos países divididos, pero de unos años para acá pues hubo una fuerte, ¿cómo decirlo? Una fuerte recesión, un gran debilitamiento de la influencia estadounidense en Sudamérica, al punto en el que en algún momento llegamos a tener, les digo, a Evo Morales, a Correa, a Chávez, a los Kirchner, a Lula al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, esta situación pues
empezó a preocupar mucho a los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos estaba confiado de que la enorme influencia que tenían sus capitales en la región, más temprano que tarde les iba a devolver la influencia política. Y en efecto, así estaba siendo hasta que empieza a surgir un gran competidor, que es China. China empieza a desplazar a los Estados Unidos de gran cantidad de mercados, el sudamericano incluido, al punto de que hoy pues es el principal socio comercial de Sudamérica, ¿no? Entonces tenemos a un Estados Unidos perdiendo influencia política y económica en Sudamérica. Y pues bueno, la llegada de estos gobiernos soberanistas, de estos gobiernos que están buscando de alguna manera acercarse y formar mercados y entendimientos comunes, pues ciertamente es una amenaza para los Estados Unidos, ¿no? O bueno, desde su perspectiva es una amenaza. Bien, con todo esto en mente, Estados Unidos desempolva ese viejo, ¿cómo decirlo? Ese viejo mantra geopolítico de impedir esa unión entre Chile, Argentina y Brasil. Y bueno, en ese sentido, se da cuenta que pues necesita retomar esta lectura de Brzezinski y de Kissinger, ¿no? En la cual decía que para impedir esta unión o este entendimiento político entre Chile, Argentina y Brasil, necesitaba tener un pie en el continente sudamericano, y este pie necesariamente estaba en Venezuela y o en Colombia. Esta es la razón por la cual históricamente Estados Unidos ha sido muy incisivo a la hora de tener una gran cantidad de bases militares, una presencia militar y de vigilancia muy fuerte en toda esta región, ¿no? Para ellos es una necesidad. Para ellos el impedir esta unión sudamericana pasa por controlar simplemente a los gobiernos de Venezuela y o de Colombia. Pero bueno, con la llegada de Chávez, pues esta política sufre un gran revés, y ciertamente la llegada de Petro es un gran contratiempo para esta política, ¿no? Con todo y de que son gobiernos que al final pues están fuertemente maniatados, ¿no? Pero eso es otro asunto. El punto al que quiero llegar es que Estados Unidos pues está teniendo dificultades a la hora de mantener su hemisferio, o lo que ellos consideran su hemisferio, controlado, ¿no? Y bueno, esta sensación pues evidentemente genera inseguridad, inseguridad aumentada, o sensación de inseguridad aumentada por la fuerte competencia económica que le está suponiendo China, ¿no? Un desafío al que no está sabiendo hacer frente. Y bueno, con todo esto en mente, pues Estados Unidos ya venía viendo cuestionada su influencia, y resulta que el último clavo del ataúd pues lo pone Rusia. Una Rusia que ha dejado en evidencia que Estados Unidos no es invencible, una Rusia que en Ucrania pues ha demostrado que la apariencia de omnipotencia de los asesores del armamento estadounidense pues solo es eso, apariencia, ¿no? Porque lo que ha sucedido en Ucrania pues es un fiasco absoluto para el complejo industrial militar de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que este conjunto de situaciones ha derivado en una, ¿cómo decirlo? En una situación que es muy preocupante para una superpotencia, ¿no? Que es el perder capacidad de disuasión. ¿De qué hablo con perder capacidad de disuasión? Todo el mundo sabe que Estados Unidos y que Rusia son potencias nucleares, todo el mundo sabe que son poderes realmente omnímodos, pero de un tiempo para acá estas potencias han perdido capacidad de intimidación. Y dentro del poder la capacidad de intimidación es crucial. Es tremendamente importante. Una gran potencia no nada más tiene que serlo, también debe de parecerlo. Y en ese sentido, Estados Unidos ha perdido gran capacidad de disuasión por la competencia de los chinos. Muchos gobiernos en el hemisferio americano, diciéndole no a los Estados Unidos, respondiendo retóricamente, tomando medidas soberanistas, aprobando leyes que pues contravienen pues no intereses vitales, pero sí intereses regionales de los Estados Unidos. Y bueno, me parece que Trump, para poder revertir o para poder retrasar todas estas tendencias que le están siendo adversas, necesita dar un golpe de autoridad sobre la mesa. Y este golpe necesariamente pasa por deponer a Maduro, por quitarse esta piedra del zapato. Seguramente lo intentaría en Cuba, y seguramente Cuba le sería mucho más rentable, pero Cuba es un asunto mucho más complicado. Y bueno,
Me parece a mí que Maduro es el medio para todo este conjunto de situaciones geopolíticas que les acabo de explicar, ¿no? Y si Maduro es el medio, la pregunta es cómo piensa Estados Unidos capitalizar este medio, cómo piensa incidir en el escenario político, en el equilibrio de fuerzas para poder tornar la situación en su favor. Bueno, una invasión por tierra a mí me parece muy difícil. Yo creo que Estados Unidos de momento no ha acumulado las fuerzas suficientes en la región. Además necesitaría una base de operaciones muy importante. Yo me imagino que la cooperación con Brasil, con la Guyana o con Venezuela, pues con Colombia, perdón, tienen que ser necesarias si quiere llevar a cabo una empresa de este tipo. Porque de otra manera creo que sería un desastre militar histórico para los Estados Unidos. Y no porque Venezuela sea un ejército tan poderoso, ¿no? Sino porque toda operación anfibia requiere de una enorme superioridad en medios que Estados Unidos ahorita mismo no tiene. Y más por el hecho de que con la llegada de los drones y con nuevas tendencias en la en el arte operativo, no me gusta decir el arte operativo, pero bueno, con las nuevas tendencias que existen en la forma de hacer la guerra hoy, pues realmente el costo de la defensa ha disminuido muchísimo y el costo del ataque ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces yo veo realmente complicado que Estados Unidos lleve a cabo una operación anfibia, pero lo que sí puede hacer es poner a Maduro en una situación tan desfavorable que le obligue a dimitir. Creo que lo que Estados Unidos podría estar buscando en principio es realizar una serie de ataques a infraestructura, a mandos políticos, a instalaciones del gobierno venezolano, para generar esta sensación de caos, esta sensación de inseguridad y buscar grietas en el sistema, buscar grietas en el gobierno colombiano, en el gobierno venezolano, perdón, que eventualmente le permitan deponer a Maduro desde dentro, que haya un golpe de estado en contra de Maduro. Yo no sé, tal como lo dije en el video anterior, y creo que no me he equivocado en todos estos años al respecto, creo que Estados Unidos no tiene los cuadros políticos suficientemente fuertes en Venezuela como para poder llevar a cabo un golpe de estado que derive en un gobierno favorable a los Estados Unidos. De hecho, este es un error que pagaron muy caro en Libia. Estados Unidos le compró a Europa la idea estúpida de poner a Gaddafi sin tener ya preparado un sustituto afín a sus intereses. Y lo que sucedió en Libia pues ha sido una guerra civil en la que los únicos que ahorita tienen cierta capacidad de influencia en Libia pues son los rusos y los turcos, ¿no? A pesar de que ninguno de ellos dos realmente tomó parte en la guerra al principio, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. El punto al que quiero llegar es que tú no debes de dar un golpe de estado si no estás seguro de que el gobierno emergente va a ser pues favorable a ti. Porque en todo caso lo único que vas a conseguir es darle un enemigo común a todas esas facciones que estaban dubitativas o que se oponían de alguna manera al gobierno actual, ¿no? Y bueno, me parece que Estados Unidos, como yo lo veo, me puedo equivocar, lo admito porque no tengo tanta información como me gustaría, pero creo que Estados Unidos no tiene el capital político suficiente como para poder poner un gobierno títere en Venezuela. Necesita forzosamente tener dentro del propio gobierno de Maduro, dentro de su propio régimen, agentes que le permitan hacer esta transición. Si yo fuera Estados Unidos, desde este momento pues estaría haciendo lo que los turcos en Siria, ¿no? Comprando generales, infiltrando el ejército, diciendo pues cuando yo haga esto tú vas a hacer aquello, no me vas a movilizar las tropas, se van a retirar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Maduro no está siendo tonto en este punto. Maduro está entregando muchísimas armas, está armando muchas milicias. Quiere que esto se convierta en una guerra de guerrillas en caso de que él sea depuesto. Independientemente de si llega, Maduro sabe o le han asesorado bien al respecto, si es el caso, que Estados Unidos no se puede permitir una guerra civil, una guerra de largo aliento en Sudamérica, ¿no? Esta inseguridad en Sudamérica le generaría más problemas de seguridad a ellos, porque la enorme ola de refugiados invariablemente tendría que llegar a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, otras situaciones coyunturales con respecto al tráfico de drogas, inversiones estadounidenses en la región, aumento en los precios del crudo, etcétera, 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 etcétera. Realmente Estados Unidos
no le conviene tener una Venezuela en llamas, ¿no? Por eso me parece que aunque puede atacar, yo no creo que sea un ataque prolongado. Y bueno, habrá que ver si logra juntar los apoyos, si logra comprar las voluntades suficientes como para deponer a Maduro. Pero de momento yo lo veo difícil, porque incluso si lograra que unos cuantos generales, o que muchos generales incluso, pues lograran ponerse de acuerdo para sacar a Maduro del poder, todavía existen milicias armadas que podrían reaccionar en contra de este golpe de Estado y que podrían incendiar Venezuela. Y al margen de que si se queda Maduro o no en el poder, pues seguirían haciendo el pandemonium que los Estados Unidos, me parece, en este momento quisieran evitar. No por su buena voluntad, sino porque no les conviene. Porque nuevamente recordemos, Trump tiene muy claro que su verdadero enemigo, que su verdadero competidor son los chinos. Y como se los he dicho siempre en otras ocasiones, cada día que pasa que Estados Unidos está en guerras periféricas contra Rusia, contra Irán y contra otros agentes regionales, en este caso como Venezuela, pues es un día que pierde en su disputa contra los chinos, ¿no? Y bueno, en ese sentido me parece a mí que la situación no puede derivar de otra manera. Creo que sí Estados Unidos va a ser, ha acumulado demasiadas fuerzas y ha hecho un despliegue muy grande como para no hacer nada, como para que simplemente sea un susto. Creo que sí va a atacar, pero no creo que sea un ataque decisivo por sí solo. Insisto, todo dependerá de cuántas voluntades logra captar Estados Unidos en esta región en este momento, pero pues de momento me parece que no son las suficientes. Y bueno, sin más, camaradas, pues yo lo dejo por aquí. Urbi et Orbi, abrazos, no balazos, bye bye.